Hablemos de cultura, historia y algo más. En Central Noticias Tamaulipas, abrimos este espacio cultural creado especialmente para ti. Si tienes talento, eres profesionista en alguna carrera, integrante de algún grupo social, deportivo o de alguna asociación altruista, eres coleccionista de cosas, artista urbano amateur o profesional de las bellas artes, si eres fotógrafo, artista del género escénico o literario, este espacio es para ti. Además, conoce el pasado histórico de nuestra ciudad de Matamoros, de México y el mundo. Te estamos esperando para que nos compartas lo que a ti te gusta hacer a favor de nuestra cultura y de nuestra sociedad. De Matamoros para el mundo, hablemos de cultura, historia y algo más. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos de Central Noticias Tamaulipas? Bienvenidos a un nuevo segmento de Hablemos de Cultura y algo más. Hoy tenemos un invitado especial en el estudio de Central Noticias. Premio Nacional de Periodismo. Compañero, amigo, joven talentoso y que tiene una trayectoria muy importante ya en los medios de comunicación digitales en esta frontera de Matamoros, Tamaulipas, México. Me refiero al joven y licenciado Arturo Arocena Rodríguez. Hola, Arturo, bienvenido, es un gusto recibirte aquí en el estudio de Central Noticias. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas. Ahora te toca estar del otro lado. Así es, Valentín, muchísimas gracias a usted y obviamente a Central Noticias Tamaulipas por la invitación para esta entrevista. Y pues sí, fíjese que se siente diferente ya cuando te toca ser entrevistado y no entrevistador. Siempre estamos acostumbrados nosotros a llevar la batuta de la entrevista. Así es. Y pues ahora me toca estar de este lado, pero muy contento y muy feliz de estar aquí con usted. Muy bien, el motivo por el cual tenemos aquí invitado a nuestro compañero y amigo Arturo Arocena es precisamente porque acaba de recibir ese Premio Nacional de Periodismo. Alguien que tiene mucho talento, que ha trabajado mucho, con una trayectoria muy importante que tiene en los medios de comunicación digitales. Pero vamos a retroceder, vamos a hacer una retrospectiva en el tiempo y me gustaría que se presentara para nuestros amigos que a lo mejor no lo conocen. ¿Quién es Arturo Arocena Rodríguez? Pues vaya, mi nombre es Arturo Arocena Rodríguez, tengo 24 años de edad, soy originario de aquí de Matamoros, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Reportero desde hace ya, estoy por cumplir 7 años ya de carrera profesional en diversos medios locales, tanto impresos como digitales y radiofónicos, y pues tengo mi propio medio digital, director general de Arocena Noticias. Entonces, básicamente y muy a grandes rasgos, pues ese es Arturo Arocena. Muy bien. Desde pequeño, ¿te llamó mucho la atención los medios de comunicación? ¿O cómo fue que decidiste incursionar en la comunicación? Fíjese que yo he escuchado a muchos compañeros que siempre dicen que desde pequeños traían esa inquietud de estar en medios de comunicación, lo que le llamaban los medios de comunicación. Para mí fue algo extraño. Yo no había enfocado todavía en los medios de comunicación durante toda mi infancia. Un servidor es de Ejido Longoreño, carretera a la playa, ahí tienen su casa. Y mi mamá siempre como que me fue inculcando el de decir, tienes que estudiar para contador. Ah, ok. Tienes que ser contador, que porque contador gana muy bien y que les va muy bien. Yo ahorita tengo contadores que conozco y que no les va muy bien, que digamos. Pero mi mamá decía que había contadores que decían muy bien. Pero entonces pues de ahí creció la idea de que quiero ser contador, quiero ser contador, quiero ser contador. Me gradué de la primaria exactamente con la misma idea de quiero ser contador. Llego a la secundaria y pues me toca la especialidad de contabilidad. Da las casualidades de la vida. Me toca en contabilidad. Me gusta la contabilidad, no soy malo para los números, puedo jactarme de eso. Soy bueno con los números, balances generales, activos, pasivos, cuentas T. Todo eso lo manejé en la secundaria, pero hubo un factor muy importante. Cuando llegas a secundaria, estás en la etapa de la pubertad. Así y llegan es. todos estos cambios físicos que tenemos durante la juventud. Entonces, en esa etapa de mi vida, mi voz se comienza ya a evolucionar de mi voz de niño a la voz que ya iba a tener hoy en día, que es un poco más grave. Entonces, cuando llego a la secundaria, la maestra Marisol Sumaya Méndez, ella llevaba el club de oratoria. Me hace la invitación a la oratoria
le doy la oportunidad porque era alguna rama que yo no conocía. Me gusta la oratoria, me gusta subirme ya al escenario a disertar una pieza, me gustan los aplausos. Y entonces ahí dije yo, como que esto me agrada. ¿Te motivó? ¿En dónde? Dije, ¿hacia dónde lo puedo canalizar? Ajá. Busqué el abanico de posibilidades y la mejor opción pues era comunicación. Entonces a partir de ahí de secundaria fue cuando dije, me gusta la comunicación. Pero eso sí, siempre me quedó la espinita de que si yo iba a comunicación, iba a periodismo. Porque ya ven que la comunicación tiene muchas ramas. Muchas ramas, exactamente. Entonces, ahí sí, en la secundaria yo miré el abanico de posibilidades, me empecé a empapar y estudiar de cosas de comunicación, y pues dije, quiero ser comunicador, pero yo me miraba en la tele. Porque yo me miraba como un Jacobo Saludowski, que presentaba sus noticieros de 24 horas. Sí. O un Joaquín López Dóriga, una Lolita Ayala, y entonces yo decía, me gustaría presentar noticias. Esa fue mi idea inicial, y después siguió evolucionando todo eso, hasta que decidí entrar a la carrera. En la carrera me dan la primera oportunidad de reportero, y pues de ahí para el Real. Del Parreal fue cuando lo conocimos. Su infancia estuvo pues marcada por algunos sucesos importantes en su vida. ¿Cómo fue su infancia? Fíjese que... ¿Cómo la pudiera describir? Mi infancia fue muy linda, la verdad. Estuvo muy padre. No fue una infancia trágica. Claro, como todos en la vida hemos tenido circunstancias. ¿Fue rebelde? Y sucesos complicados. Fíjese que no. Fue de los niños bien portados. Yo fui de los niños bien portados. Tenía buen promedio. Mi señora madre, Amparo Rodríguez, y mi señor padre, Refugio Arocena. Un cordial saludo. Sí, los dos yo creo que no son estrictos, pero tampoco nunca fueron de dejarnos así como de que nos descarriláramos tanto. O sea, siempre era, hay que echarle ganas a la escuela, sí vas a salir a jugar y vas a hacer esto, pero también enfócate en la escuela. Entonces no fuimos de excelente promedio, tampoco fuimos de mal promedio, siempre mi mamá siempre nos exigió un 9 de promedio. No podíamos bajar del 9. Casi nada. Sí, casi nada. Y lo mantuvimos, y la verdad fue una infancia muy padre. La primera etapa de mi infancia la viví en el Ejido Longoreño. Ahí nací y ahí crecí. Después, por cuestiones de la escuela, mi hermana mayor, tengo 2 hermanas más grandes que yo, iba a entrar a la secundaria. Entonces la secundaria quedaba un poco más lejos del Ejido. Entonces fue por eso que se optó a mudarnos del Ejido hacia una colonia más cercana a la secundaria, y ya de ahí nos vinimos a donde radicamos actualmente, que ya tenemos cerca de 20 años radicando ahí. Y pues les digo, una etapa muy tranquila. Mientras estaba ahí en el rancho, que así le decimos, ahí en el Ejido, pues ahí cerquita vivía mi primo. Entonces mi primo es un año más chico que yo. Entonces éramos los dos que andábamos allá haciendo travesuras. Sí, hacíamos travesuras. Yo le seguía la corriente a él me seguía la corriente a mí. Esa fue la etapa. Luego ya nos vinimos para acá. Hice amigos vecinitos ahí. Pero fue una infancia muy padre, la verdad, muy tranquila. No fui tan desastroso, pero tampoco fui de esos que se quedaran muy tranquilos. Yo fui la jonjolía de todos los moles. Era como que había bailable. A mí siempre me gusta mucho bailar. Entonces había bailable y yo quería participar en todos los bailables. En todos los bailos. Sí, eso sí, nunca fui desastroso, pero sí me gustaba mucho participar en todo. Entonces fuiste extrovertido de alguna manera. De alguna manera sí. Ok. Sí. ¿Y en la etapa de secundaria no te hiciste la pinta alguna vez? ¿Te brincaste la barda o algo? Ay, bueno, no voy a decir que nunca, ¿verdad? Porque más de alguna vez lo hicimos. Alguna vez, yo creo que la mayoría llegamos a hacerlo. Pero sí. No fueron tantas veces, porque les digo, la verdad, nunca fui de esos jóvenes que te privaran mucho. O sea, desde chico siempre tuve la libertad de que si yo quería ir a casa de algún amigo, me dejaban ir. Si había algún convivio o alguna fiesta, me dejaban ir. Yo creo que eso en ocasiones llega a pasar cuando quieren privarte de muchas cosas, que tú estás en la etapa de la adolescencia, viene de la palabra adolecer, careces de muchas cosas. Entonces, cuando careces de libertad, buscas cualquier oportunidad para salirte. Entonces, yo creo que la causa de que no me hayan privado tanto, nunca tuve ese interés de andarme saliendo de pinta tanto o así. Okay. Entonces fue también una etapa muy, muy, muy tranquila, buen promedio, estaba en contabilidad, me iba muy bien con los números, pero ahí fue cuando vino la noticia a mi mamá de no quiero ser contador.
¿Cómo reaccionó? Porque pues, ella quería que usted fuera contador. Exactamente, y venía ella formándome de toda la vida de decir que quería ser yo el contador. Enfocándose a la contabilidad. Y de pronto le dije, pues quiero estudiar comunicación. Entonces, mi mamá, hasta la fecha lo he dicho y mis hermanas lo saben, mi mamá es una persona que nunca te dice no, pero tampoco te dice sí. La palabra de mi mamá es, piénsalo bien. Entonces mi mamá dijo, ¿quieres estudiar eso? Yo, sí, no, pues quiero estudiar aquí, que porque ya miré tales universidades y que están estas posibilidades y esto y el otro. Sí. Y me dijo, pues yo no sé tú, nada más, piénsalo bien. Pero me dijo, pero es que también si estudias eso, también puedes tomar un curso de soldadura o alguna otra cosa. ¿Algún oficio? Sí, algún oficio. Dinero, ¿no? O sea, yo creo que mi mamá visualizando eso, dijo, este va por un rumbo donde no nos va a dejar nada. No va a dejar nada, y entonces... tenía razón. Dijo, donde no nos va a dejar nada, entonces búscate también un oficio para que a lo mejor pueda dejar una remuneración económica. Y mi mamá me dijo, pues busca ahí lo de soldadura. No le hice caso a mi mamá, yo creo que por eso sí me va en la vida hoy en día. Me aferré a la comunicación, pero no me quejo, no me va mal, pero sí mi mamá no fue como que una noticia que recibiera ella de la mejor manera, la verdad, pero tampoco me dijo no. O sea, ella me dijo, dale, si tú quieres eso, adelante. Pero sobre todo, piénsalo bien, sí. Esa es la palabra de mi mamá. Cuando algo no le cuadra, no te va a decir no, pero te va a decir... Sí, porque muchos padres siempre, por lo general, quieren que su hijo pues tenga una determinada profesión y están encima de los hijos que no, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Y acuérdate que siempre te dije que tienes que estudiar esto y prepararte para esto. Y te hacen toda una larga lista. En el caso suyo veo que tuvo esa libertad por parte de sus padres. Sí, le digo, creo que mis papás nunca fueron de privarnos de muchas cosas. Entonces eso nos permitió tanto a mí como a mis dos hermanas. Mi otra hermana, la mayor, estudió pedagogía, la mediana estudió administración de empresas y yo comunicación. Entonces siempre nos dieron la libertad de escoger lo que queríamos. Excelente. En la etapa de bachillerato, ¿qué es? Usted ya tenía definido lo que quería, ¿verdad? Desde la secundaria. Ya tenía comunicación. Ya tenía yo definido qué quería, pero tenía mucho miedo. Le voy a ser bien sincero. Pero miedo porque, bueno, es que siempre a lo desconocido y a lo que... Sí, pero para allá vamos. Yo venía de un ejido. Ok. Nadie de mi familia, lamentablemente por las condiciones en las que nos tocó vivir y de donde venimos, pues nadie profesionista. O sea, nadie había egresado de una carrera. Sí. Entonces, nosotros allá, pues lo que conocíamos de medio de comunicación era la radio y la televisora local. Sí. Entonces, cuando yo llegué a la prepa, yo decía, ¿cómo carajo le voy a hacer yo para entrar a la televisora? Porque en mi panorama nada más existía la televisora. O era la televisora, que ya sabemos dónde está. Sí, sí. La estación de radio que está ahí en la avenida más transitada de aquí de Matamoros. Y un periódico que está allá por la Primera. O sea, eran los tres medios que usted visualizaba nada más. Que yo visualizaba que existiera en Matamoros. Entonces yo decía, pues tengo que trabajar ahí. Es que eran los de mayor difusión en ese momento. Porque yo decía, tengo que trabajar ahí. En uno de esos tres. Porque todavía no se venía la ola del medio digital. No. Todavía no. Yo creo que estaba en ese proceso de transición. Apenas empezaba a surgir una página en aquel entonces en lo que es la plataforma de Facebook. Entonces yo tenía mucho miedo porque yo decía, ok, vas a estudiar comunicación, vas a trabajar y estudiar, vas a invertirle en la carrera. Y luego si no encuentras trabajo, porque en mi idea estaban nada más esas opciones. Entonces sí tuve miedo, pero pues me lo aguanté. Dijera que lo aguanté callado. Y la etapa de bachillerato también me la pasé muy padre. Seguí en oratoria e incursioné en declamación, que también me fue muy bien. ¿Cómo le fue, por ejemplo, ahí en oratoria o en declamación? En oratoria me fui a etapa nacional, a Morelia, Michoacán. Sí, tengo entendido, he sabido que le fue muy bien. Sí, me fue muy bien. Y le permitió conocer otros lugares, ¿no? Sí, porque pues en la preparatoria que yo estudiaba estaba la etapa intramuros, luego la etapa municipal, la etapa regional y luego ya la nacional. Entonces me fue muy padre, conocí muchas cosas, pero también le digo que yo fui la mejor de todos los moles y desde chico siempre me ha gustado bailar. Entonces yo en bachillerato me metí a folclore. Entonces ahí alternaba folclore, oratoria y declamación. Ahí andaba en los tres. Y también pues me fue muy bien en el bachillerato, en la preparatoria.
ahí me metí a la especialidad de auxiliar educativo. Ahí le cambió, ya no se fue a contabilidad. Ahí ya no nada me de fui a contable. contabilidad, ahí agarré auxiliar educativo porque mi idea, en mi cabeza sonaba lógico. Dije, te van a enseñar cómo pararte y hablar y explicar y cómo dar una clase, ¿no? Sí, sí. Totalmente lo contrario, me enseñaron a hacer manualidades, yo le puedo hacer un periódico mural, le puedo forrar toda la puerta, le puedo hacer actividades para niños de preescolar y de primaria, me sé todo la ley de la SEP y todo eso, entonces no me enseñaron a nada de hablar, pero estuvo muy padre la verdad también. No, pues si le hubieran enseñado a hablar, ¿se imagina? Imagínense si de por sí hablo hasta por los codos. No, pero me la pasé muy padre. Yo recortaba fomis y andábamos con nuestras cartulinas y hacer bailables para los niños y todo. Una etapa también muy padre, la verdad. Muy padre. Llega la etapa universitaria, de la transición del bachillerato a la universidad. Por lo general, muchos jóvenes tienen esa indecisión de qué es lo que quieren estudiar y qué quieren hacer. Usted desde la secundaria ya tenía claro que quería comunicación y que le llamaban la atención los medios aquí locales, los 3 medios que conocía. Sin embargo, bueno, el bachillerato se enfocó más hacia esa área, o siguió todavía viendo aquí, picando acá, picando allá. En bachillerato en la universidad. No en bachillerato. En bachillerato, en tema de medios. Sí, en tema de medios. Fíjate que en tema de medios, pues te digo, todavía no venía ese auge. Uh-huh. En ese momento había una página y empezaban a surgir otras que no tenían tanta fuerza y todavía no se le daba ese nombre como hoy en día, que ya se reciben como medios de comunicación. Como medios de comunicación digital. Entonces hay una página de Facebook. Sí, normalmente sí se empezó. Sí, así era como lo manejaban. Una página. Hay una página de Facebook que sube las noticias. Y hasta ahí se manejaba. Entonces yo no veía tanto ese rubro, porque también, ahí vamos a recordar, yo le dije, yo miraba a Jacobo Saludowski sentado así. Y yo miraba a Joaquín López Dóriga sentado igual, así. Y a Lolita Ayala, nos vemos hasta mañana miércoles, me hacían el noticiero a las 2:30 de la tarde. Entonces, yo me enfocaba en, yo quiero estar presentando noticias. Okay, y en los medios electrónicos. Exactamente. Y en la plataforma de Facebook, las páginas que empezaban a surgir, pues no tenían noticieros o espacios establecidos como los tienen todo ya era hoy en día. Puro texto. Exactamente. Entonces yo no me enfocaba tanto ahí. El mío era o la televisora o la radio. O la radio. Entonces por ahí me enfocaba, pero ya después, cuando llegué a la universidad, pues ya todo el panorama cambió. Llega a la universidad precisamente y es momento de tomar decisión. Usted ya decía, quiero ciencias de la comunicación. ¿Entró directamente a ciencias de la comunicación? ¿O inició por otra carrera, luego se regresó y se cambió a ciencias de comunicación? No, yo muy seguro de mí mismo. Okay. Siempre me acuerdo, en la etapa de bachillerato, en la carrera de orientación, nos pidieron que nos tomáramos una fotografía vestidos o aludiendo a lo que nos queríamos dedicar, y que le pusiéramos una frase. Que esto era para motivar a las generaciones de más abajo de que nosotros pues ya íbamos a otra etapa. Y esa foto todavía la tengo enmarcada así, puesta en mi escritorio, porque pues ahí yo era pues un completo desconocido, era yo ahí un alumno de bachillerato nada más. Sí, sí. Es una foto que me gusta mucho, me la tomó mi mamá en mi cuarto, estoy sentadito así, con una laptop y un micrófono y una cámara y un librero aquí atrás, con la camisa negra. Me la tomó mi mamá. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo le puse la frase, es una frase muy conocida que dice: la vida es un riesgo, pero yo le agregué el de la vida es un riesgo, si no estás arriesgando no estás viviendo. Y yo mandé a hacer mi flyer y tal, fui y lo pegué y todo. Entonces yo ya estaba decidido que es por ahí y me la voy a jugar y me tengo que arriesgar. Entonces me fui a la universidad directamente a comunicación. A comunicación. Llega a la universidad y empieza con lo que es tronco común, ¿no? Todas las materias de todos los medios de comunicación, lo cual usted tiene que decidir. ¿En qué momento se decide hacia qué camino tomar? No hubo margen a decidir, porque ahí le va. Yo creo que tuve muy buena suerte, o yo siempre he dicho, Dios, la vida y el universo me bendijeron de alguna cierta forma. Yo entro a la carrera. Y como al segundo día de haber entrado a la carrera, uno de los medios digitales, de páginas de Facebook, lanza un casting, que estaban buscando conductores y gente que quisiera aprender y crecer en los medios de comunicación. Entonces, ese
esa publicación me la manda mi hermana la mayor, mi hermana Sandra, y me dice, pues dale. Yo tenía un día de haberme metido a la carrera. Un día de haber iniciado la carrera. Okay. Entonces yo dije, pues mando mensaje. Pues mandé mensaje, me dieron mi número de folio. Y pues ya me dieron mi número de folio y todo. Y que tenía que ir en un horario que era de clases. Tenía que ir en la mañana al casting ese. Al casting. Entonces, pues ya yo no dije nada, pues apenas andas conociendo a tus compañeritos, ¿verdad? Y todo el rollo. El jueves, gente de ese medio de comunicación va a la universidad a promover ese casting. Y entonces la directora de la facultad, la licenciada Emilia Zurita Rebollo, de la Universidad de Matamoros, nos dice que nos van a dar permiso para poder ir al casting. Genial. Entonces yo dije, ya la hice porque yo ya me había registrado, mis compañeros apenas iban a empezar a registrar. Entonces yo dije, no, pues yo ya la hice. Dije, pues vamos a ver. A mí me llamaba la atención porque yo nunca había ido a un casting. Hay gente que cuando llegas a comunicación, gente que ya se preparó en otras áreas. Sí. Que estuvo de conductor. Hay mucha gente en medios hoy en día que yo siempre he dicho, los shows infantiles, que antes eran más común que hoy en día, los shows infantiles siempre fueron escuela de muchos comunicadores. Te abrieron una puerta. Exactamente, porque te permitía el conducir, el saber hablar, el dirigirte, el cómo llamar la atención del público, exactamente, el improvisar. Y había mucha gente que empezó ahí como botargas, y entonces ya sacaban toda su energía como botargas y luego ya estaban como conductores y todos ya traían tablas. Sí, sí. Yo llegaba en cero. Yo llegaba nomás de oratoria. Yo te sabía hablar muy bonito y te defendía con argumentos lo que quisieras, porque siempre he sido muy alegador, usted me conoce. Sí. Entonces yo me aferraba a eso. Entonces cuando yo dije, yo quiero vivir, que es un casting, porque nunca lo he vivido. El casting fue el viernes, hice un casting, me hicieron unas preguntas. ¿Hubo muchos participantes o cómo estuvo en la convocatoria? Sí hubo bastantitos porque iba toda la facultad. Ah, ¿qué? Porque habían ido a promover a la facultad, entonces íbamos todo el mundo iba porque íbamos novedosos porque teníamos una semana de haber entrado a la carrera. Muy bien. Entonces, pues así quedó, hice mi casting. Pero era un solo lugar, ¿verdad? ¿O había varios lugares? Yo creo que había en la convocatoria. 1 o 2 lugares. Ah, ok. Al final de cuentas nomás se quedó 1. Pero pasa eso el viernes, lunes, martes, y el miércoles yo estaba en receso y me hablan y me dicen que del casting, que querían platicar conmigo y que tenía que ir. Me volé las últimas 2 horas. Ahí sí se las voló. Ahí sí me las volé porque ya tenía que ir al casting. Me voy al casting. Quien me entrevista, voy a decir el nombre porque fue quien me dio la oportunidad. No voy a decir tantos los medios, voy a decir ciertos medios, no voy a decir todos. Claro, como usted guste. Tiene la libertad aquí de gracias. Pero quien me dio la primera oportunidad fue la licenciada Carla Pérez. Usted ya sabe de qué medio estoy hablando. Sí, sí. Todavía lo dirige ella. Entonces ella me da la primera oportunidad y me dice, queremos que nos apoyes como reportero. Dijo, ¿qué vemos en ti? Ya sabes hablar, sabes expresarte, tienes un buen vocabulario, entonces no vamos a batallar tanto contigo porque ya vienes formado de saber cómo hablar. Entonces me dice, ¿te agrada? Pues yo apenas iba empezando, le dije, claro. Yo feliz, dije, claro, yo tomo todas las posibilidades y las oportunidades. Entonces me quedo ahí, muy feliz y muy contento y todo. Que fue cuando yo lo conocí entonces, que estaba ahí, en ese medio. Que era muy serio, muy tranquilo. Sigo siendo serio, sí, se nota que es demasiado serio. Bueno, yo lo veo muy serio. Ahí empecé muy chico, a los 18 años. Sí. A los 18 años de edad. Empiezo como reportero, entonces ya desde ahí me había enfocado a periodismo. A una semana de la carrera. A una semana de la carrera. Tú sabes que de pronto los públicos de cada plataforma digital son muy exigentes y en ocasiones el público a veces se vuelve más allá de una exigencia de como lo tienen acostumbrados los profesionales de la comunicación. Usted iba iniciando. Me gustaría que me platicara ese primer día que entró al aire. Al aire, me acuerdo perfectamente. Mi primera entrevista fue en la colonia Lauro Villar. Obviamente, como yo iniciaba, la primera semana me iban a mandar con un compañero que ya tuviera experiencia, que fue Pedro Pablo Arellano.
Pero Pablo Arellano, él fue el que me dio las bases, vamos a decirlo así, Sí. del periodismo y de la comunicación, o de la reporteada. Un cordial saludo. Sí, un saludo, lo saludé ahorita en la mañana. Ah, sí, qué bien. Sí, lo saludé y ya se lo he externado en varias ocasiones al compañero. Él fue el que me dio las bases. Nos fuimos a la colonia Lauro Villar porque habían reportado un caso de un adulto mayor que estaba buscando a sus familiares que estaban en Veracruz. Estaba en unas condiciones bastante complicadas, una casa de madera muy deteriorada, una parte del techo ya había colapsado, el señor estaba prácticamente solo, los vecinos eran los que lo apoyaban con alimento y con algunas otras cosas, dormía en un colchón prácticamente en el piso, él juntaba botellas de plástico para después venderlas y poder solventarse ahí al menos algunos gastos o la comida. Esa fue mi primera transmisión en vivo. Bueno, ¿y no se puso nervioso en esa primera transmisión debido a la exigencia del público del medio para el cual estaba trabajando? Obviamente sí te pones nervioso justamente, y más cuando vas empezando, ¿verdad? Y que es la primera vez. Sí, vas a explorar todo ese mundo. Pero yo creo que más allá de las exigencias que había, era más que nada la historia que se iba a contar. Porque obviamente era un suceso pues bastante complicado, en el que sí te apachurraba mucho el corazón el decir las condiciones en las que se encontraba la persona. Y de hecho, a partir de ahí vino una de las lecciones que siempre se me han quedado en mi cabeza, en las que siempre nosotros tratamos de querer ayudar a las personas. Cuando nosotros como comunicadores o como periodistas, nuestro trabajo pues termina hasta el informar. Y en ese entonces yo trabajaba con el compañero Pedro Pablo Arellano, que como iniciaba me mandaba con un compañero, en este caso fue él quien me dio las bases y las tablas de lo que era la reporteada y la comunicación. Y cuando terminamos el en vivo y todo, dijo el compañero, vámonos. Y yo, pues, ¿cómo nos vamos a ir si todavía no encuentran a las hermanas del señor? No ha llegado ningún familiar, no ha llegado nadie. Y ahí él me dijo, tú cumpliste ya tu labor y tú ya lo apoyaste con lo que te tocaba, que era informar. Entonces, a partir de ahí ya me tocó ir entendiendo esa parte en la que nuestro trabajo es comunicar, porque no nos pagaban de la mejor manera, y lo poco que me pagaban cuando me tocaba entrevistar a una persona que estaba en una situación complicada, era como que, bueno, yo se lo voy a dar. Y yo quería ayudar a todo el mundo. Oye, creo que nos nos pasó lo mismo, porque también me ocurrió algo muy parecido en una situación, en varias de las situaciones en que a mí me tocó cubrir también, y por eso es que lo entiendo. Fue un poquito complicado para usted en lo personal poder separar la parte emocional de la informativa. Sí me costó trabajo, pero creo que al final de cuentas es una situación que a lo mejor está mal, pero nos vamos acostumbrando a vivir ciertas historias o a narrar ciertas historias. Así es. Al menos ya cuando te toca cubrir la policíaca, también hay mucha gente que dice, es que porque ella no tiene sentimiento o algo así. Sí, nos de ver de a que una no tenemos persona, sentimientos, ajá, exactamente. de que hay una persona a lo mejor sin vida. No es que no tengamos sentimiento, obviamente también somos personas y nosotros estamos en esa línea entre la vida y la muerte prácticamente, y es algo con lo que tenemos que ir lidiando día con día, y creo que pasa también a los paramédicos y pasa también obviamente a las corporaciones de seguridad que están en esa línea en la que es muy delgada. Eso también es una realidad. Así y es. ojo con los compañeros que a lo mejor rebasan esa línea, y a lo mejor hay compañeros que sí son muy fríos y que al momento de narrar una historia dicen, pues es que es meramente informar, y a lo mejor no genera ese sentimiento que nos genera a otros. Pero me ha costado trabajo, sí me ha costado trabajo. No estoy diciendo que ya no tengo sentimientos, obviamente todavía los tengo, pero yo creo que hoy en día ya es más fácil lidiar con todo ese tipo de noticias. Sí, indudablemente que la labor como reportero, como periodista, siempre es la de informar. Sin embargo, tenemos que ser muy ecuánimes en cuanto a la narrativa que manejamos, que no se nos quiebre la voz. Algunas personas, por ejemplo, en la época de pandemia, que mucho nos tocó cubrir ese suceso que conmovió a la sociedad y al mundo, pues fue muy difícil. Había personas, usted lo recordará, cubrimos juntos el tema del Hospital General, y en donde las personas no querían que se grabaran cuando sacaban los cuerpos o cuando iban a alguien a salir, que lo daban de alta. Fue una situación muy compleja, pero que pues bueno, ya tenemos un poquito más de experiencia y lo pudimos pues controlar, ¿no?, las emociones. Sí, y fíjese que ahorita hablando del tema de la carrera y de todo este proceso y todo ese trabajo, yo siempre he dicho que en cierta parte a mí la pandemia, a lo mejor va a sonar mal,
pero como comunicador fue la que me dio la patada de la buena suerte. Porque yo inicio en el 2019. Ya vimos dos. Con el video viral. En el 2019 comienzo yo en el medio de comunicación que me dio la primera oportunidad. Se termina ese ciclo, duré 8 meses ahí, se termina ese ciclo e ingreso a un nuevo medio, ya en el 2020, que era cuando ya se venía todo el auge del tema de la pandemia, y al nuevo medio de comunicación al que ingreso, ahí sí me encargan la cobertura especial y en particular del Hospital General, que usted y yo hemos de recordar que fuimos muy pocos comunicadores los que nos quedamos de base ahí en el Hospital General, y de hecho cuando íbamos a algún otro evento no se querían acercar con nosotros porque decían que nosotros veníamos del hospital, porque al final de cuentas era la fuente que se nos había asignado en ese entonces. Y entonces todo ese lapso de la pandemia, yo lo digo así tal cual, yo llegaba a las 2 de la tarde que salía de la universidad, el trayecto que hacía, 2 de la tarde a 12 de la noche a las afueras del Hospital General, todos los días, porque la fuente que me tocó ahora era el tema del hospital y la contingencia que se estaba viviendo de lo que era el COVID-19. Entonces todo ese marco, todos esos meses de pandemia que estuvo digamos la punta más alta de lo que eran los contagios, pues me la pasé prácticamente en el hospital. Sí, indudablemente que las coberturas periodísticas en cada uno de los reportes siempre se antepone el profesionalismo, separando precisamente, estamos en esa delgada línea entre lo que está ocurriendo y los sentimientos que uno tiene que, ahora sí que reprimir al aire para que la información sea lo más objetiva posible. Bien, Arocena Noticias. ¿Cómo surge Arocena Noticias y por qué el nombre? ¿Cómo surge Arocena Noticias? Fíjate, el nombre, nunca me habían preguntado del nombre, pero uno tiene mucha ciencia, ¿verdad? Pues me llamo Arturo Arocena. Yo ya había hecho una página que se llamaba Arturo Arocena, de hecho, pero esa página no estaba destinada para noticias. Yo creaba otro tipo de contenido, subía otro tipo de información y así. No estaba centrada en tema de noticias. Pero como yo ya venía trabajando en medios, yo dije, oye, pues yo escribo, yo tomo las fotos, tomo los videos, sé hacer en vivos, sé hacer todo, dije, ¿por qué no hacerlo también para mí? Entonces ahí esa página que yo ya tenía evoluciona y pasa de Arturo Arocena al principio todavía no le cambiaba el nombre, yo metí una sección que se llamaba Arocena Inf, que de hecho fue el hashtag durante mucho tiempo, sí. De mi página se ponía hashtag Arocena Inf, porque era como una sección dentro de mi página de otro contenido. Entonces así empezó a tener movimiento, me empezó a gustar más esto de la reporteada de las noticias, miré un nicho y dije, es tiempo de evolucionar, y la página evolucionó y se convirtió en Arocena Noticias. Durante mucho tiempo se quedó el hashtag Arocena Inf, luego ya lo cambié y ya está el hashtag Arocena Noticias, y a partir de ahí ya empecé a generar material para pues mi propia página de Facebook, que pues obviamente ya evolucionaron y son denominados medios de comunicación. Y realmente sí llama la atención. De hecho, cuando vi Arocena Noticias me llamó la atención, primero porque el apellido, digamos, no es muy común. No es muy común, entonces sí llama la atención cuando ves Arocena Noticias. Sí, es que realmente es un orgullo por la familia, ¿no? Además. Sí, además, y aparte somos muy poquitos de la familia. Si usted conoce a alguien que sea Arocena, tiene que ser familiar mío sí o sí. Aunque no nos conozcamos y aunque no nos hayamos visto nunca, somos familiares, porque sí hay una parte de la familia que unos se fueron a Bronzeville y evolucionó y todo. De hecho el apellido también evolucionó, porque el apellido es con Z, y hay una parte de la familia que por un error ortográfico en el registro civil se fueron con C. Entonces también existe la Arocena con C, pero esos también son familiares de nosotros, nomás que fue un error ahí de registro civil. Pero sí somos muy poquitos, y pues realmente mi familia, y yo creo que también una ideología mía siempre ha sido que un hombre, después de su palabra, lo más valioso que tiene es su apellido. Entonces siempre he tenido un arraigo al tema de mi apellido y de mi familia, y pues de ahí se le colocó el nombre de Arocena Noticias, y al final de cuentas, como no es tan común, pues funcionó, algo que pegó, ¿no? En el gusto de la gente, y sobre todo la originalidad. Yo siempre, en lo personal, siempre he dicho, admiro la originalidad,
porque las copias son de muy pésima calidad. Su página, su contenido siempre ha sido muy original y que, bueno, no falta quien más allá que se lo huele de repente por ahí, pero siempre en la originalidad yo creo que enmarca mucho el estilo, la forma de cómo tiene uno de informar a la ciudadanía, que incluso como nos quieren clonar o se quieren hacer pasar por uno, pues los ciudadanos, los lectores te identifican de inmediato. Y ahí yo también tuve un choque con el tema del cómo se informa, porque redes sociales no se informa de la misma manera que se informaba en el periódico. Y ojo, no. Yo no escribí en periódico, pero obviamente conoces la estructura del tipo de redacción, como se informa en televisión, no se informa de la misma manera en redes sociales, como se informa en radio, no se informa igual que en redes sociales. Y yo, usted me ha de conocer, Valentín, y hay gente que me conoce de más tiempo. A mí siempre me dicen que yo soy como que un viejito en el cuerpo de un joven. Entonces siempre tengo ideas muy de una persona grande de que quiero hacer todo muy perfeccionista y de que así es, así se tiene que hacer, así lo marca la regla, tiene que ser un material completo, tiene que ser profesional, tiene que ser todo. Entonces soy muy marcado así. Muy exigente, ¿no? Sí, muy exigente. Mismo. Pero hoy redes sociales no funciona así. No. Lamentablemente. No. Tú podías hacer una nota súper bien redactada, la de 8, como se decía antes en el periódico. La de 8, la gente no lo lee. No. Tú ya le habías puesto qué había pasado, qué, cuándo, dónde, cómo, quiénes, todo, y te ponían abajo. ¿Pero qué pasó? Pues es que ya lo puse ahí arriba. Entonces también a nosotros nos toca aprender en cierta parte, a pesar de que soy una persona joven y de que voy en la ola de la evolución de las redes sociales, me tocó entender que a veces lo poco da más, porque la gente lo que más quiere es que seas muy preciso y muy conciso. Entonces eso también ha sido una evolución que ha vivido el periodismo. Sí, pero indudablemente que Arosera Noticias ya ha trascendido a nivel nacional, porque tuvo un enlace, usted como director general, a un medio nacional. Entonces, su experiencia en su primer enlace nacional. Una experiencia bastante buena, también bastante graciosa, se lo voy a decir así. Bastante graciosa porque eso fue un suceso de un hecho violento que se registró en la calle Primera y Lauro Villar, que fue la privación de la libertad de unas personas de Estados Unidos por grupos delincuenciales locales. A mí me contactan a través de la página de Arosera Noticias, se contacta una persona y me dice, hablo de Radio Fórmula. Radio Fórmula México. Sí, Radio Fórmula México, y me dice, queremos platicar contigo para que hagas una intervención, te marcaríamos mañana, me pasas tu contacto, y yo, ok, sería para el noticiero del periodista Ciro Gómez Leiva. Eso fue en la noche, al siguiente día iba a ser la intervención. Yo, si no mal recuerdo, cuando se pusieron en contacto conmigo, yo estaba en el programa de La Hora del Taco, en la mera 89.5. En la radio, justo. En la radio, porque me tocaba estar en programa con los compañeros, con la licenciada María Pineda y con el compañero Oscar Acuña, que ya son prácticamente mi familia y que también han sido una parte muy importante en toda mi preparación profesional. Entonces yo me acuerdo que estaba con ellos, pero yo no dije nada porque dije, a lo mejor es una broma. No es una broma, sí, porque puede pasar, es una broma y pues me voy a exhibir yo aquí. Dije, me voy a exhibir yo aquí y se va a burlar la licenciada y Oscarita de mí. Dije, yo no voy a hacer burla de nadie. Entonces no dije nada. Se lo guardó mejor. Me lo aguanté callado. Sí, aguanté callado. Al siguiente día me fui a la universidad y me manda el mensaje otra vez. Oye, queremos hacer la intervención. Yo muy inquieto en el salón de clases porque tenía clase con el licenciado Garza, Francisco Garza, y le dije, ¿puedo ir al baño? Me dijo, sí. Me salí del salón y al lado de mi salón había una puertita que tiene unas escaleras al otro piso, pero es un pasillito así delgadito, nada más de las puras escaleras, pero está cerrado con una puerta. Ahí me encerré, me acuerdo perfectamente. Ahí arriba, como era el último piso, le llamaban el Palomero. Decían el Palomero, porque allá era el mero arriba, no se paraban las palomas. Sí. Entonces, yo di mi intervención a nivel nacional para Radio Fórmula México en las escaleras del Palomero. Desde ahí. Desde ahí encerrado, y dije yo, donde no entre nadie.
Dije, porque si entra se va a escuchar. Y se escucha, obviamente. Dije, entonces, donde no Son entre detalles nadie. que uno tiene que cuidar muchísimo. Sí, entonces desde ahí di mi primera intervención a nivel nacional en el Palomero. ¿Se puso nervioso? Sí, muy nervioso porque no Yo lo escuché sabía- muy seguro. No, pues sí, pero obviamente uno tiene que proyectar algo, pero obviamente sí estaba muy nervioso porque hablar con un periodista como Ciro Gómez Leiva es hablar de otros niveles Así con la es. experiencia que En las tiene, grandes ligas, como la le dije una preparación vez. que tiene y aparte, vuelvo a decirlo como lo dije ahorita en el primer en vivo, por el tema que se tocaba, que también era un hecho violento que se haya registrado a nivel local, entonces también era un tema delicado. Yo no sé por qué a mí me gusta ese tipo de temas. Yo no sé qué estoy haciendo yo ahí. Yo no sé qué estoy haciendo yo ahí, porque el Premio Nacional de Periodismo también se gana por un tema muy delicado. Ujú. También, es una Que realidad. un poquito más adelante vamos con ese tema. Vamos a platicar de Sí, eso, claro. pero en sí hago ahí la intervención, bastante nervioso, sí, la verdad. Termino la intervención, entro al salón y le digo al profe, al licenciado Garza, y le digo a los compañeros, hice una intervención para Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Yo así, incrédulo. Y ya los compañeros ¿Y ellos qué dijeron? empezaron a buscarlo y todo. Y sí, pues ahí estaba la grabación y estaba el Sí, fue video real, y todo. sí. Ujú. En ese rato localizan a los privados de la libertad. A los minutos aparece el gobernador del estado dando el pronunciamiento de que los hayan Que lo localizado. habían localizado. Pues me dicen, otra Que vuelven intervención. Ahí de voy al nuevo. Palomero. Ahí voy al Palomero otra vez. Y realicé una segunda intervención. Durante la tarde me manda el mensaje otra vez y me dice, queremos que nos hagas un enlace para el compañero Ciro Gómez Leiva, pero queremos que sea una transmisión para Imagen Televisión, para el noticiero. Para el ¿sí? noticiero. Ok. Entonces me dicen, necesitamos que te grabes así, 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 que hagas esta toma y charla, charla. Ok, perfecto, yo lo grabo y se los mando. Les dije, yo tenía programa en la mera 89.5, porque tenía que cubrir en la hora del taco. Entonces llegué temprano, lo grabé temprano y lo mandé. Bien. Y mientras estaba saliendo, yo estaba en la hora del taco. En la hora del taco. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo En estaba la yo radio y en en la imagen, televisión. Televisión con Ciro Gómez Leiva y estaba en la hora de taco. Y el siguiente día me piden otra intervención. Esa sí no me la habían avisado. ¿Y sabes? Por eso le digo que es bastante gracioso. Yo me venía de la Universidad de Transporte Público, venía yo en la ruta de la Cali H, Ujú. que es la que me traía a la universidad. Entonces la Cali H venía saliendo de Ciudad Industrial cuando me dicen, queremos un enlace ahorita. Y la Cali H traía música a todo ¿A lo que todo daba. daba así? Iba yo así. Bueno, me dormí Muy tradicional aquí en Matamoros. porque era muy temprano. Y dije yo, ¿cómo voy a hacer yo un en vivo con Ciro? Con la música. Con la dije, música pues no hay todo. manera. Ujú. Dije, ¿qué hago? Pues me bajo. Se bajó. Dije, me bajo. Sí, pues no había más. Dije, y pago 5 pesos otra vez cuando me voy a volver a subir. Pero el tráfico, porque es ciudad industrial, y el claxon, y el que silba, y el que dale, y todo. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay gente que no me va a dejar mentir, quienes viven por allá. Hay una gasera en ciudad industrial. Oh, sí. A espaldas Ah, sí. hay una maquiladora que tiene varias casetas, que esas casetas ya no se ocupan. Son casetas que se quedaron abandonadas. Entonces ya están deterioradas, ya les falta la puerta, les falta la ventana, les falta todo. Dije, me voy a meter a la caseta. Y mi segunda intervención, bueno, ya la tercera, pero del segundo día de intervención a nivel nacional, fue en una caseta que se está cayendo en Ciudad Industrial. Ahí dije la intervención, salí de ahí y paré la Cali H. Lo bueno que todavía no se pasaba la otra siguiente pecera y llegué a la escuela. Son de las cosas que el público, cuando uno da la información, pues no sabe qué hay detrás de esa nota, cómo se las tiene uno que ingeniar cuando tienes que salir inclusive para la radio, Sí. sobre todo la radio, la televisión, pues bueno, con la imagen pues congelada pues está bien, Sí. o vía telefónica, donde no debe haber mucho ruido. Son muchas peripecias que tienen que pasar. Yo siempre he dicho que cada día que Dios nos da la oportunidad de ver un nuevo día, darle gracias, y se inicia una nueva aventura en el periodismo, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Sí, porque al final de cuentas en el periodismo todos los días hay algo nuevo. Yo antes decía, como hoy en día analizo que yo quería ser contador, y yo decía, imagínate llegar todos los días a la oficina. A lo mismo. A lo mismo, a lo mismo, Siempre a lo lo mismo. mismo. Y nada Me cambia. pasó algo con la radio. Me gusta la radio, me gusta platicar y todo, pero llegaba un punto en el que yo estaba al aire y pasaba algo y yo me quería ir. Pero ¿cómo te vas si el espacio lo tienes Y el tú? espacio lo tienes tú. Sí, Entonces yo decía, qué complicado estar encerrado. Hoy en día estoy en otra encomienda, es oficina, y es bien complicado manejar eso.
Entonces yo siempre le saqué la vuelta al estar encerrado o al estar en una oficina. Y mi carrera, que es el periodismo, me acostumbró y es algo que me apasionó, yo creo que por eso. Porque todos los días hay algo nuevo que hacer, todos los días hay algo nuevo que contar, todos los días se actualiza la información, todos los días tenemos que aprender algo nuevo para podérselo comunicar a las personas. Y hoy en día con redes sociales, si no nos ponemos pilas, nos ganan la información. Eso sí, porque también la noticia se mueve mucho más rápido. Mucho más rápido. Y en estar transmitiendo, estar en la radio, hay que estar monitoreando redes sociales, hay que estar al día lo que está ocurriendo y a veces poder meter la transmisión o el audio directo desde el suceso. Son cosas que de pronto mucha gente no lo sabe, pero que nosotros no sabemos ni cómo lo hacemos de pronto, pero hay que hacerlo y que salga bien. No, y también siempre decimos que somos comunicólogos, somos todólogos, porque mientras estás grabando el audio, le estás tomando la foto y le estás grabando el en vivo y le estás haciendo todo, tienes que estar haciendo, estás moviendo la cámara y estás operando, y hay unos que operan así en la radio, con las manos chuecas y todo, porque todo tienes que hacer, porque es una realidad, de todo nos toca hacer, y es un trabajo muy exigente el ser reportero, porque hay mucha gente que dice, ay, nomás van y se paran con un teléfono. Ajá, sí, ven y párate en el solazo que tengo yo ahorita y tengo 4 horas esperando que pasara esto. O sea, realmente sí es un trabajo exigente, a lo mejor no tanto como otros oficios, que yo siempre lo he dicho, los que trabajan en la construcción, es un trabajo que es muy pesado, realmente muy pesado, pero también el tema de lo que es el informar, yo creo que a lo mejor más allá del hablar de un peso físico, es un peso mental constante. Una responsabilidad. Porque enorme. tienes que estar pensando todo el día, qué voy a hacer, qué tengo que hacer, a dónde me tengo que mover, qué ta. Y otra cosa, te exige mucho tiempo. Exactamente. No es difícil para nosotros el poder decir, vamos a hacer unos planes para tal día, porque no sabes lo que vaya a pasar ese día. Exactamente, que nos toque cubrir una cobertura de 5, 6, 7 o 10 horas, porque nos ha tocado, nos ha pasado. Entonces son circunstancias a las cuales nos tenemos que enfrentar, sin contar el clima, frío, también, lluvia, en todas las circunstancias, pero la nota tiene que salir. Hay un programa, hay una serie en la que usted ha estado trabajando, pues ya pues de manera muy profesional lo ha hecho, y es ese programa, esa serie Detrás del Personaje. Siempre es una serie de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha planeación, pero sobre todo ese compromiso de informar de manera objetiva al auditorio que tiene. Es un formato muy diferente a la radio, a la prensa, a la televisión, y en la que también se puede informar de una manera muy objetiva. ¿Cómo surge esta cápsula o este programa Detrás del Personaje, en el que tienes invitados muy destacados, muy importantes en nuestra ciudad, que han aportado mucho a nuestra ciudad? Y como siempre lo hemos dicho, vemos al personaje, vemos al funcionario, vemos al deportista, vemos al político, vemos al actor, pero ¿qué hay detrás de todo ese personaje público que vemos? Que yo creo que fue muy bueno y muy acertado el nombre Detrás del Personaje. Pero ¿por qué el nombre? Mire, el nombre de Detrás del Personaje, en sí el proyecto era un proyecto que yo quería hacer, yo creo que desde secundaria, pero Ajá. no había encontrado yo a las personas correctas para ese programa, porque yo a lo mejor podría ser muy bueno para entrevistar y para reportear y para el periodismo, pero Sí. si me pones a mí en producción, se me dificultan ciertas cosas que a lo mejor otras personas dominan. Si me pones a mí en fotografía, son a lo mejor actividades que te puedo sacar yo una fotografía para material periodístico, no una fotografía artística, no una fotografía para algún otro tipo de material. Entonces, durante la carrera, tuve la fortuna, porque realmente es así, mis dos de mis mejores amigos, Elian Rocha, que también es Premio Nacional de Periodismo, y mi amiga Ashley Valdeolivar Hernández, los tres nos llevamos genial. Tenemos el mismo sentido del humor, nos caemos con ganas. Ashley la conozco desde la preparatoria, tenemos ya 10 años de conocernos. A Elian lo conozco desde hace 7 años. Entonces nos llevamos muy padre, encajamos muy padre en el humor y cómo nos llevamos en los gustos y en lo que quieras. Y la fortuna fue de que no todos quisimos ser reporteros. Ni todos quisimos estar en producción, ni todos quisimos ser fotógrafos. A cada uno por instinto nos llamó la atención algo diferente. Yo me quedé en el tema del periodismo,
Elian se enfocó en el tema de la producción, porque es algo que realmente le apasiona mucho, y Ashley se enfocó en el tema de la fotografía. Entonces, yo ya traía ese proyecto arrastrando de hace mucho tiempo, se los había platicado, hey, hay que hacerlo así, así. No, pues sí, hay que hacerlo. Se quedaba en pláticas. Y bueno, hay que hacerlo, sí, pero se quedaba en pláticas. Llegó un momento en el que dije, lo hago sí o sí, con ellos o sin ellos. Porque ya era el momento de que yo me sentía que tenía que arriesgarme. O sea, yo tenía que hacer algo. Entonces, en esa etapa había una persona que estaba conmigo, que era mi pareja sentimental en aquel entonces. Platiqué con ella, le expliqué todo el proyecto que quería, lo que se quería hacer. Empezamos a ver qué formato y qué estilo le quería dar. Y a mí me llamaba la atención como que algo del teatro, porque es como que más serio y todo esto, se tenía que contar esta historia. Platicando con ella fue que surgió el nombre de detrás del personaje, porque yo le decía, es que conocemos a la figura pública, pero no conocemos cuánto costó el poder llegar a ser esa figura pública. Entonces, ahí estructurando y todo, hay un trabajo a nivel nacional que lo realiza, si no me recuerdo, Gustavo Adolfo Infante, que se llama El Minuto que Cambió Mi Destino. Sí, lo he visto ese programa. Que es un programazo también. Entonces yo me basaba en la estructura de ese programa. Yo decía, es que algo así quiero hacer, pero yo decía, pero también hay otro tipo de programa, hay otro programa que hace ya algunos años se llama La Historia Detrás del Mito, que también lo producía Azteca. Entonces yo decía, algo así. O sea, era como fusionar todo para sacar un proyecto. Un proyecto personal y a su estilo. Exactamente, a mi estilo. Entonces, ya analizando todo eso fue que se llegó a la conclusión de que fuera el nombre de detrás del personaje, porque queríamos que fuera algo como tipo de teatro, como presentar una escena, ¿no? Entonces, se queda el nombre de detrás del personaje. Platico con Elian, platico con Ashley y les digo, ¿nos arriesgamos? Ok, dijimos sí. Yo dije, quiero que el que me dé la patadita de la buena suerte en el primer capítulo, dije, pues Esteban Martínez, un buen amigo y compañero. Esteban Martínez fue el primer episodio de detrás del personaje, que le pido una disculpa enorme, siempre lo hemos platicado Ashley Rocha y yo. A Esteban le tocó lo más amolado. Un saludo para nuestro buen amigo Esteban. Sí, mi amigo Esteban, lo quiero mucho y le mando un abrazo. Pero lo decimos con mucha sinceridad. Sí, con mucha sinceridad, amigo. Claro. Yo te pido una disculpa. Y nos conoce. Porque sí estábamos bien amolados, porque no teníamos ni tanto equipo, no teníamos ni tantas luces. La cámara, creo que nomás teníamos una cámara en ese entonces. Entonces, sí, a mi amigo le tocó lo más amolado y aparte éramos nuevos, íbamos empezando, nunca habíamos hecho algo así. Entonces, como quiera, el material se sacó y esa fue la punta de lanza para seguir con más capítulos. Y detrás del personaje, eso es algo que yo sí quiero compartirles y se lo quiero compartir. Yo creo que Valentín me va a entender, Óscar Acuña, que está en la producción, me va a entender, y cada uno de los compañeros que estamos en los medios de comunicación. Uno tiene que, ahorita lo decía, aprender a separar lo emocional de lo profesional. Yo había agendado con Esteban grabar un domingo. Un día antes, por la mañana, fallece un familiar muy cercano, muy cercano. Era una persona que mi mamá estimaba como si fuera prácticamente una hija para ella. Entonces mi mamá estaba viviendo un duelo muy complicado. Este proyecto se venía arrastrando desde meses. Y tú tenías que grabar. Y yo ya había pactado grabar el domingo en la mañana, a las 10 de la mañana. Había conseguido el lugar, porque yo no tenía un estudio. O sea, había conseguido que me prestaran un lugar. Esteban había aceptado. Ashley y Rocha habían aceptado. Se venía arrastrando de mucho tiempo. Y ahorita yo le dije algo clave antes de llegar a este punto. Yo dije, se hace sí o sí. O sea, ya yo tengo que hacerlo. Yo estaba decidido. Se viene todo este proceso del duelo. Nos vamos al funeral. Como ustedes saben, yo soy de los ejidos de acá del lado oriente del municipio de Matamoros. El funeral fue en el ejido. Toda la noche durante el marco del funeral. En la mañana, antes de irme al funeral, yo me llevé el traje y me llevé los zapatos en la camioneta. Me cambié en la mañana siguiente en la camioneta y le dije a mi papá, sácame a la carretera para yo agarrar el taxi. Me sacaron a la carretera y me fui en taxi a donde íbamos a grabar y grabamos el primer capítulo de Detrás del Personaje. Terminé de ahí, me fui a mi casa, me volví a cambiar, me fui al funeral y me fui a sepultar a mi familia.
Entonces ahí es donde yo creo que, le digo, usted me va a entender y muchos compañeros me van a entender, en ocasiones nos toca eso, nos toca el tener que aguantar o reprimir ciertos sentimientos para cumplir con un trabajo y con un proyecto. Y de detrás del personaje, yo siempre lo recuerdo mucho, porque digo, a mí nada me hubiera costado decir se cancela. No tenía un jefe, nadie me estaba pagando por el trabajo, no es como de que me van a correr del empleo si no lo grabo, pero realmente era algo que yo quería hacer, era realmente algo que se había postergado mucho tiempo, que yo deseaba, y que las circunstancias de la vida a lo mejor me estaban poniendo ese reto o ese momento tan complicado para decir, ¿tienes manera para hacerlo o no hacerlo? Entonces tomé el toro por los cuernos y lo hice, y hoy en día lo analizo y sí digo, a todo aquel que quiera ser comunicador, hay muchas historias de éxito, claro que hay muchas historias de éxito de comunicadores, pero crean que también hay muchos sacrificios detrás. Esa es una realidad, muchos sacrificios emocionales, de pareja, familiares, físicos. Hay veces que andamos bien enfermos y ahí tenemos que estar, y me duele acá y me duele la rodilla y todo, pero tienes que salir con la chamba, y hay momentos así como lo que digo, o sea, pierdes a un familiar y tú tienes que estar al pie del cañón, también cumpliendo con la chamba. Y ahorita lo decía Valentín, y le agradezco que lo que me reconozca así. Yo siempre he querido ser muy profesional, o sea, siempre este es el proyecto, es mío, y a lo mejor nadie me va a castigar, pero tengo que verlo como si fuera realmente una empresa. Sí, realmente como una empresa, porque es un compromiso no solamente consigo mismo para alcanzar alguna meta, algún objetivo que tenemos ya planeado o visualizado con nosotros mismos, sino también ese compromiso de comunicadores de informar, pero ahora es mediante este proyecto en el cual pues creo que no sé si es el que te ha dado mayor satisfacción por lo siguiente que voy a mencionar, pero que indudablemente siempre lleva ese sello distintivo muy personal. Y que bueno, yo, y como te lo he dicho personalmente, amigo, admiro mucho este profesionalismo, la objetividad, el talento que tienes. Y recuerdo cuando andábamos allá en el borde del río Bravo cubriendo el tema de los migrantes, y yo le dije, yo espero verlo en las grandes ligas, y qué bueno que se ha llegado, yo creo, a ir escalando poco a poco, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina, y sobre todo pues cambiando el estilo de vida a lo cual uno está acostumbrado, eventos sociales, familiares, cumpleaños, con la pareja, compromisos de escuela, inclusive si tenemos compromisos con otro medio de comunicación, tratar de buscar el punto medio para poder cumplir con lo que uno quiere alcanzar. Te admiro mucho en lo personal. Gracias por tu amistad, te aprecio mucho, y tenía muchas ganas de hacer esta entrevista realmente. Yo dije, no vi por ningún lado, solamente lo felicité porque es Premio Nacional de Periodismo 2025, que fue entregado en este año 2026. Fue mediante una entrevista que se hizo en medios digitales, es la categoría, ¿verdad? Sí, categoría entrevista. En la que participó. Fuera de cámara le preguntaba ya, bueno, ¿cómo fue que llegó a ese concurso? Ahorita lo comentábamos, de hecho, le digo, detrás del personaje empezó, se hizo una temporada, se pausó un tiempo, se hizo una segunda temporada y dijimos tenemos que mejorar lo que habíamos hecho. Entonces conseguimos que nos prestaran un teatro, nos lo prestaron, quisimos entrar más de lleno con temas más emocionales, y entramos a entrevistar a madres de jóvenes víctimas de feminicidio, 2 casos en particular que fueron muy, muy fuertes y muy sonados en el municipio, que fue Karen Berenice y Leslie Alejandra. Se hicieron esas entrevistas, se publicaron en el inicio del 2025, a finales de agosto, agosto, nos llega la convocatoria a través de el Colegio de Periodistas del Estado de Tamaulipas, AC, al que pertenezco. Nos llega la convocatoria, era una convocatoria abierta a nivel nacional, quien quisiera registrarse. Era el 73º Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, AC. Entonces dije yo, ¿me registraré o no? Miré las categorías, investigué, estuve ahí indeciso, creo que me tardé como 2 semanas, y dije, pues vamos a ver. Pregunté
con más o menos como que tenía que poner en el registro, porque no sabía yo qué poner. Hay que llenar la plataforma. Ni modo que pusiera ahí registro, mi trabajo nomás, pues no. Ajá. Entonces ahí anduve investigando y todo. Hice mi registro, no le avisé absolutamente a nadie. A nadie. Pues no lo sabíamos. A nadie le avisé, ni a Ashley ni a Rocha. Ah, ellos no sabían. Nadie sabía. Ni mi mamá, ni mi pareja sentimental, nadie sabía. Nadie. Yo muy nada bueno más para guardar secretos ustedes. lo registré, no dije nada. Se llegó diciembre y sus posadas. Yo según ya tenía que salir la lista de premiados. Normalmente en esa etapa. diciembre son las premias, se dan a conocer Sí, los porque ganadores. pues era el cierre del 25. Sí. Nada, no me marcaron ni nada. Entonces dije yo, pues ya, hay que cerrar ese capítulo de mi vida. Me dolió, sí me dolió poquito, porque pues yo estaba emocionadillo. Así pasó enero, las nieves de enero, dijera la canción. Llegó febrero, también pasó el 14 de febrero y todo, el amor y todo. Llegó marzo, y fue justamente el 10 de marzo cuando regresaba yo de mi actual trabajo, cuando miré mi celular, y también casualidades de la vida, miré mi celular y tenía como 3 llamadas perdidas de teléfono, 3 llamadas en WhatsApp, tenía mensajes en WhatsApp, tenía mensajes de texto, tenía correos de que hablamos del Certamen Nacional Internacional de Periodismo, somos parte del jurado calificador y nos surge comunicarnos contigo, márcanos a este número. Yo iba manejando. O sea, por todos lados le llegaron los mensajes. Pero porque yo iba manejando. Entonces yo no escuché el celular. Siempre tengo la costumbre de ponerlo así en el portavasos. Sí, ya me he dado cuenta. Ándale, Cuando le envío mensajes o le llamo. ¿Sí? Siempre va en el portavasos. Eso no es así. nuevo, eso es nuevo. Y casi siempre lo traigo en silencio también. Entonces, pues ya miré y todo. Empecé a marcar, no me contestaba. Marqué otra vez, no me contestaban. Marco por tercera, me contestan. Y me dicen, oye, tú registraste un trabajo. El trabajo se llama Feminicidio de Karen Berenice. Margarita Benavides, madre de Karen, que es la persona entrevistada. Lo publicamos en febrero y lo publicamos con el propósito inicial, tanto Ashley como Rocha y yo, de dar visibilidad a las víctimas. Porque el caso de Karen, tanto como el caso de Leslie, siempre se manejó como una cifra, un feminicidio más. Y en muchas ocasiones pasa de que no se narra lo que hay detrás. No conocemos qué le gustaba comer a Karen, qué le gustaba comer a Leslie, cómo eran, con qué soñaban, cómo era su cuarto, cómo vivían en su casa. Y ese era parte del proyecto que se buscaba proyectar, valga la redundancia, de estas entrevistas. El material se logró. Agradezco a la señora Karen Berenice y de hecho a la señora Margarita Benavides, madre de Karen Berenice, cuando a mí me notifican del premio, antes de publicarlo y darlo a conocer públicamente, valga la redundancia otra vez, a las primeras que notificamos fue a los familiares de Karen. ¿Por qué? Porque para nosotros a lo mejor es un logro profesional, pero para ellos implica la pérdida de un familiar. Así es. Entonces también nosotros tenemos que estar muy conscientes y no separar una cosa de la otra. Me llaman, me dicen, ¿registraste este proyecto? Le digo, sí. ¿Te llamas Arturo Rosena? Sí. Bueno, hablo Celeste Sainz de Miera. Ella es la secretaria general del Club de Periodistas de México y de la Asociación Sainz de Miera. Y me dice, eres Premio Nacional de Periodismo. Así, nada más. No supe qué decir. Me quedé así calladito. Y le dije, pues gracias. No supe qué más decir. Está como en shock. Sí, le dije nada más, pues gracias. Y me dijo, no, pues muchas felicidades. Y me empezó a explicar muchas cosas que no escuché, que no podía creerlo, porque era un sueño que siempre había tenido. Entonces no podía creerlo. Luego ya me explicó todo y me dijo, te tienes que venir en 10 días a la Ciudad de México, porque el 20 de marzo entregamos el premio en la Ciudad de México. Así llegó el premio. Salí de ahí, le avisé a mis papás, le mandé mensaje a Ashley y a Rocha, porque los dos trabajan en otras áreas también. Le avisé a mi pareja sentimental y le mandé mensaje a Jonathan, hermano de Karen Berenice. Le expliqué la situación, el por qué éramos premiados y todo, y le dije que nosotros, bueno, al menos yo, cuestión personal, me sentía con la responsabilidad de informárselo primero a ellos, por supuesto, y luego hacerlo público. Obtuve un mensaje muy lindo también por parte de Jonathan, que nos agradeció por darle voz a su hermana y al legado de Karen Berenice, y también pues nos reconoció, ¿verdad?, el profesionalismo y el trabajo con el que lo habíamos hecho. Entonces ya después lo hice público y ya todo lo demás pues ya es historia. Sí,
quiero hacer un paréntesis aquí, precisamente observando, yo había visto este material y quiero felicitar a todo tu equipo en la producción, porque se manejó con mucho cuidado, con mucha ética profesional, con esa empatía que a muchos, a veces, periodistas y reporteros hace mucha falta, porque muchos lo ven como, así como lo ve a veces el gobierno, como una estadística más, como un número más. Sin embargo, la forma como contaste la historia, cómo te contaron la historia, el formular las preguntas, fuiste muy cuidadoso, no herir sentimientos, y sobre todo, qué bueno que hubo esa disponibilidad por parte de la familia de poderte platicar, porque todos en general estábamos inmersos en esa noticia, en lo que les había ocurrido a estas familias, pero no sabíamos, desconocíamos qué había sido de la vida de estas personas, ¿sí? Y creo que fue muy importante, y qué bueno que lo hicieron, porque eso yo creo que nos hace ser más humanos, ser más empáticos con situaciones de esa naturaleza y de otro tipo también. Sin embargo, el profesionalismo de ustedes estuvo a la altura. Creo que hicieron un magnífico trabajo. Yo digo que es un trabajo de excelencia. Volví a ver anoche las 2 entrevistas, las volví a ver, las analicé de principio a fin, y admiro mucho ese profesionalismo y la ética con la que supiste manejar la conversación, la entrevista. Casos así no es fácil abordarlos, no es fácil poder abordar esos temas ante la opinión pública, porque la protagonista está en medio de un dolor, de una ausencia, de ese deseo de justicia, de la que muchas personas, yo vi en ellas, en esas 2 entrevistas, de muchísimos casos que hemos visto en México, y que a través de ellas es un mensaje importante a la sociedad. Sensibilizar en primer término a los comunicadores, sensibilizarnos y ver que son seres humanos. Yo, como siempre lo decía en la etapa de la pandemia, no es un número, es un ser humano, es una persona. Muchísimas felicidades por este gran trabajo que hiciste en las 2 entrevistas, en particular esas 2. Las otras están geniales, pero esas para mí son especiales, extraordinarias, que nos deja mucho aprendizaje. Pues muchísimas gracias por su reconocimiento, Valentín. Sabes también que yo lo respeto y también lo admiro mucho. Y pues sí, el propósito siempre fue ese, manejarlo con profesionalismo y sí, muy nerviosos. Yo creo que hasta hoy en día puedo decir que han sido las 2 entrevistas más difíciles que me ha tocado realizar, justamente por eso, porque están los sentimientos a flor de piel, porque hay una madre que perdió a una hija, que está viviendo un proceso y que a lo mejor todo lo que reste de su vida va a traer un dolor en el corazón que no se va a poder eliminar, y que ella te lo comparta. Obviamente también para nosotros como comunicadores es un privilegio porque que hayan confiado en nosotros. Yo siempre lo he dicho, y hasta hoy en día estamos planeando otra temporada. Ya hemos platicado con las personas que nos interesa documentar este material, y yo siempre les digo, somos muy jóvenes, porque la verdad, yo tengo 24, Ashley tiene 24, Elian tiene 25, un año mayor que nosotros, pero somos muy chavos, y a pesar de eso yo siempre les digo, confíen en nosotros. Y yo agradezco la confianza que nos ha dado cada una de las personas que ha aceptado ser invitado detrás del personaje, y obviamente en su particular el que hayan aceptado la invitación, la señora Margarita Benavides y también la señora Mayra Torres. Las 2 son madres de jóvenes víctimas de feminicidio aquí a nivel local, y pues un privilegio y muy agradecidos con ellas porque hayan aceptado esta invitación. Oye, pues tengo aquí en mis manos, y pues gracias por darme la oportunidad de tenerla aquí en mis manos, este reconocimiento. Lo voy a leer y luego ahorita se los pongo en pantalla para que lo vean, porque yo tenía la curiosidad qué es lo que dice. Y dice así: Certamen Nacional Internacional de Periodismo, y dice por acuerdo, a ver, de este lado lo voy a tener que poner, por acuerdo del honorable jurado calificador se otorga a Arturo Arocena Rodríguez,
Arocena Noticias Tamaulipas, entrevista por medio digital, que fue la categoría precisamente en la que Arocena participó con su equipo de producción. El Premio Nacional de Periodismo por su trabajo difundido en la Ciudad de México, ¿va? Sí, ahí aparece la fecha de 20 de marzo. En la que se entregó el premio. Ok, lo dice Club de Periodistas de México AC. Y bueno, viene el nombre de todos los personas que estuvieron en el jurado calificador. Vienen varias firmas, la voy a mostrar aquí enfrente para que usted lo pueda apreciar. Luego vamos a pedir por ahí un acercamiento a producción para que lo veamos, qué es lo que el contenido. Un reconocimiento que vale, yo digo, no sé, vale oro. Recuerdo que mencionaste por ahí en alguna de tus publicaciones que ganar el Premio Nacional de Periodismo era uno de tus sueños. Así es, desde la secundaria yo siempre dije que un día quiero ganar el Premio Nacional de Periodismo, siempre lo dije. La primera persona que me entrevistó fue el compañero Oscar Acuña, y en esa entrevista me dijo, ¿cuál es tu meta más grande? Y le dije, ganar el Premio Nacional de Periodismo. Y esa entrevista yo creo que fue como hace unos 4 años aproximadamente, y le dije, ganar el Premio Nacional de Periodismo. Después me hicieron otra entrevista unos chavos que estaban iniciando con un podcast que se llamaba Esos Tres, y también me dijeron, ¿cuál es tu meta más grande? Y les dije, ganar el Premio Nacional de Periodismo. Después, circunstancias de la vida me volvieron a preguntarme qué es lo que quieres, y yo decía, antes de yo hacer cualquier cosa, de casarme o de cualquier cosa, yo necesito tener el Premio Nacional de Periodismo para ahora sí poder enfocarme a lo mejor en otras cosas. Y siempre yo decía, el Premio Nacional de Periodismo, y pues aquí está, una realidad. Bien, tiene una medalla, va acompañado de una medalla, el reconocimiento que le entregan. ¿Y cuántos trabajos? Tengo la curiosidad, no te comentaron de cuántos trabajos, porque fue a nivel nacional e internacional. Fueron alrededor de 9,000 trabajos los registrados. 9,000 trabajos. Sí, no nada más de México, sino también de otros países como Cuba, Brasil, también de Francia, se estuvieron registrando trabajos, y son 22 categorías las que premia el Club de Periodistas, y pues en una de esas estuvimos nosotros. Sí, indudablemente que has digamos, logrado un sueño. Así es, un sueño ¿Qué sigue? Que sigue, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pues yo creo que seguir informando con la misma responsabilidad y el mismo compromiso con el que lo hemos hecho hasta el día de hoy. Sigue una nueva temporada de Detrás del Personaje, para que no se la pierdan. Próximamente estaremos dándoles más detalles al respecto. Está en el canal los capítulos se encuentran en el canal de YouTube Arocena Mat, del medio de comunicación Arocena Noticias, de un servidor. Y pues sigue una nueva temporada y sigue estar enfocado en seguir trabajando con el mismo compromiso y la misma responsabilidad. Más allá, yo creo que ahorita yo siempre quise un premio, ya lo tengo. Creo que hoy en día estoy satisfecho. No digo que no me gustaría ganar otro, claro que sí, pero creo que no me quiero enfocar tanto en decir quiero un premio, sino quiero seguir trabajando con la misma calidad, porque ganar un premio no es nada más celebrarlo, también es un compromiso. Es un compromiso. Y una responsabilidad para mantener ese nivel. Entonces, pues muy contento, muy agradecido también con Ashley y con Rocha por el profesionalismo que ellos también pusieron. Ashley es ganadora de Premio Nacional de Periodismo en Fotografía, y Elian Rocha es ganador de Premio Nacional de Periodismo en Producción, cada uno en sus ramas, pero los tres somos ganadores de Premio Nacional de Periodismo. Muy contento y muy satisfecho por este premio, y obviamente con muchas ganas de seguir trabajando. Pues bien, llegamos ya a la parte final de esta entrevista, en la que has estado, estuviste en prensa, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, en prensa, sí. En radio, en la Mera 89.5, sí. Donde estamos colaborando. Bueno, yo estoy colaborando todavía ahí, él todavía está, pues todavía, él está en stand-by todavía, porque él prometió regresar, sí, yo espero que regrese. Sí. Bien, prensa, radio, televisión, redes sociales, ¿qué le falta a Arturo Arocena? Ay, la verdad no sé, pero yo creo que no sé, te digo, no tengo algo en particular, y creo que nada más seguir trabajando y seguir informando con responsabilidad. Creo que esa es la meta ahorita en la que me he enfocado, y es en la que me voy a mantener. Bien, yo quiero felicitar también pues a mi exproductor, fue productor de este programa precisamente, Saúl Elian Rocha, y
Ashley, es que me complico Sí, la vida. Ashley. Ashley, muchísimas felicidades. También ya lo felicité pues vía mensaje también. Tienen la invitación para venir aquí al programa para que nos platiquen también la experiencia de este proyecto y conocer un poco más qué hay detrás de esta medalla que estamos viendo aquí, del Premio Nacional de Periodismo, que implica mucho esfuerzo, disciplina, dedicación, compromiso y pues indudablemente poner todo a la disponibilidad del público para que salga un trabajo de calidad, un proyecto muy profesional. Muchísimas felicidades a los tres y yo los espero juntos aquí pues la próxima semana, no sé, cuando tengamos la oportunidad de podernos tener aquí. Jorge, ¿te quieres despedir con nuestros amigos de público? Agradecerte el tiempo que nos diste, la oportunidad de poder platicar contigo, conocer un poco más de mi amigo Arturo Arocena Rodríguez. Pues nada más agradecerle a usted, Valentín, por la invitación, agradecerle a toda la gente que se ha tomado el gesto de felicitarnos y agradecerle a Dios, a la vida del universo, las personas que han puesto en mi camino. Antes de irme a la Ciudad de México para recoger el premio, le mandaba mensaje a la licenciada María Pineda y le decía voltear atrás y ver que no conocía a nadie de medios, porque no tengo ni un familiar en medios, no conozco a nadie que trabajara en medios. Fue picar piedra una y otra vez, pero creo que Dios, la vida y el universo me premiaron con ponerme gente buena en el camino, de los cuales siempre he aprendido. Agradezco a mis padres, a mis hermanas, a Ashley Rocha, que son como mis hermanos, y a gente clave en mi vida profesional, como lo es la licenciada María Pineda, como lo es Oviel Rodríguez Almaraz, y ahorita voy a mencionar así muy a grandes rasgos, porque a lo mejor no quiero que se me vaya alguien, pero obviamente a todos los compañeros que han estado conmigo en algún proyecto, muchísimas gracias, porque de todos he aprendido, y agradezco siempre que hayan estado dispuestos a trabajar conmigo, porque también me ha topado con personas que me han dicho, yo no quiero trabajar contigo porque siento que no tienen la experiencia o el nivel que tengo yo. Entonces, a quienes sí se han atrevido a trabajar conmigo se los agradezco y pues muy contento y muy satisfecho por la invitación y por esta entrevista, y créanme que cuando haya posibilidades de venir los tres, aquí estaremos muy felices. Y yo me siento muy orgulloso de que haber trabajado juntos en el proyecto de radio, en el 89.5, en el noticiero. Precisamente yo me quedé en el lugar de Arocena. Entonces, cuando recibo la noticia, cuando veo, fue en la noche después de que iba para mi trabajo, cuando hablo y voy viendo que Premio Nacional de Periodismo, yo dije, wow, o sea, no lo podía creer también. Por eso quise hacer esta entrevista, para que las personas que él sabe, pues es el entrevistador detrás del personaje, y yo quería que conocieran un poco más precisamente de Arturo Arocena Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos, estar aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez para una entrevista, porque nos seguimos viendo nosotros, pero gracias por las atenciones y el tiempo. Muchísimas gracias a usted. Bien, gracias amigos, pues este fue un segmento más de Hablemos de Cultura y algo más. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan un excelente día. Mi nombre es Valentín Calles, hasta en una próxima oportunidad. Hasta entonces, que Dios le bendiga. Ya nos vamos, amigos, pero regresamos en una próxima oportunidad con más información de cultura, historia, ciencia y algo más. Agradecemos su amable compañía al programa y le invitamos a que vuelva a estar con nosotros. Mientras tanto, por favor, vive la vida intensamente, sé feliz, pero sin disminuir la felicidad.